su maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLAC, sede de México, y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París en Francia. Actualmente es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha desarrollado una línea de investigación en torno a los jóvenes y a los estudiantes que ha llevado a incursionar en sus valores, preocupaciones y punto de vista. Sus investigaciones se enmarcan dentro de la problemática en torno a la desigualdad educativa en el nivel superior. Cuenta con 4 libros publicados, además de numerosos artículos y capítulos de libros. Muchas gracias, maestra doctora. Bienvenida. Gracias. Pues las dejo con el listo. Buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en este seminario. Tiene el interés muy centrado en la violencia escolar, entonces bueno, para mí es una gran oportunidad pues de dar a conocer lo que venimos trabajando sobre una perspectiva particular de abordaje de la violencia escolar. Ya que está aquí Alfredo, pues debo reconocer que entré al análisis de la violencia escolar desde la perspectiva de Duvet como por una propuesta de Alfredo cuando él estaba organizando el libro sobre perspectivas teóricas acerca de la violencia escolar. Yo venía trabajando a François Duvet desde hacía tiempo, sin embargo no había entrado a lo que es la violencia escolar. Entonces, bueno, él me invitó y yo dije, bueno, Alfredo, pero es que yo he estado trabajando pero otra línea. No, entra, y bueno, para mí ahí fue como una puerta abierta y lo que me llevó a conocer el debate sobre la violencia escolar para poder encontrar cuál es la especificidad de este planteamiento. Entonces, el objetivo, tengo 2 objetivos los 2 objetivos en esta charla. Por una parte, presentar la propuesta de François Duvet como tal, porque es una postura crítica frente a las tendencias de análisis del campo. Y por otra parte, como un segundo objetivo sería François Duvet lo que propone es una sociología de la experiencia social. Entonces, en la segunda parte me quiero enfocar a cómo el análisis de la experiencia social puede aplicarse a la violencia escolar, que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, en esto voy a tratar de hacer un cálculo para que quede la mitad de la presentación sobre el punto central de la violencia escolar y la segunda, las maneras que se puedan aplicar. Para empezar, ¿quién es François Duvet? Porque François Duvet es un sociólogo francés, trabaja en la Universidad de Burdeos II, y es un sociólogo que tiene como un gran renombre en Francia a partir de los trabajos que ha realizado sobre el movimiento obrero. O sea, la violencia escolar, como lo vamos a ver adelante, no es el tema central para él, sino él lo que trabaja tiene varios trabajos sobre movimiento obrero, sobre el análisis institucional, pero sobre todo hay una propuesta sobre la experiencia social. Tiene como más de 30 obras, es muy prolífico, cada año saca un libro nuevo. En lo que se refiere a la educación, su obra principal tiene 2 líneas, una sobre desigualdades educativas y otra sobre la sociología de la experiencia escolar, que esa la trabajó conjuntamente con otro sociólogo, un sociólogo peruano, Bernard Duchesne. Es como todo un personaje en Francia al que siempre se le remite, o sea, es como el sociólogo de los medios de comunicación. Hay algún evento importante y siempre se le pregunta su opinión, vaya, tiene un gran reconocimiento. Ahora, ¿por qué François Duvet con el tema de la violencia escolar? Tiene una postura crítica frente al tema de la violencia escolar. Y él dice que, en su trabajo, que es fundamentalmente un artículo
se llama Figuras de la Violencia Escolar. Lo que trata de aportar es más hacia la reflexión que lo que él dice que a la condena moral. Y su punto central es desentrañar las lógicas de la violencia. O sea, él no es su propuesta no tiende a clasificar los tipos de violencia, a condenar, sino a decir, bueno, ¿cuáles son las lógicas de la violencia que subyacen? Y por otra parte, en esa misma búsqueda, trata de buscar cuáles son los fundamentos de la violencia escolar. Es bastante reticente con el tema de la violencia escolar, porque dice, bueno, es que hay un interés inusitado sobre la violencia, debates televisivos, reportajes, crónicas, dice, ante el mundo de declaraciones. Y él en alguna ocasión comentó que hay una pelea fuera de un liceo y lo llaman y le dicen, ¿qué opina usted acerca de lo que ha ocurrido? Entonces dice, bueno, es que es un boom que está lleno de declaraciones, cosas que no están directamente allí. Y por otra parte, le molesta como el manejo amarillista de los hechos violentos, y a él como que se le trata de utilizar para como contribuir en ese amarillismo, y en ese momento yo me voy hacia el análisis de las lógicas de la violencia, de los fundamentos de la violencia. Por otra parte también, porque le molestan las cifras, esta guerra de cifras, es decir, esta guerra de cifras en que se aumentó, disminuyó, y dice, bueno, ¿aumentó qué? Y disminuyó qué. Él menciona que hay un cambio brusco en la percepción de la violencia. Dice, en los años 70, de lo que se hablaba era de violencia disciplinaria, de violencia simbólica, con toda la influencia de Bourdieu. Y dice, después en los años 80 el tema fue los alumnos difíciles. Y en los años 90 que se da todo un movimiento de liceanos, de bachillerato, de la violencia ni se habla. Pero a partir del año 2000 todo es violencia, autoridades escolares, gubernamentales. Entonces ahí es donde está ese escepticismo. O sea, ¿realmente esto se debe a un aumento de la violencia o es más bien son los cambios en la percepción y en la visibilidad? Él dice, bueno, en primer lugar aquí hay un problema para definir qué es la violencia, y esto no es algo nuevo, sino es una postura compartida con otros sociólogos franceses. Es en general un abordaje de la sociología francesa bastante compatible con de Barbier, Catherine Blaya y Bernard Charlotte. Dice, la violencia escolar hay un problema para definirlo. ¿Por qué? Porque tiene múltiples formas y manifestaciones. Porque puede ser individual o colectiva, organizada o imprevisible, irracional o ritualizada, puede ser instrumental, física o simbólica, y puede responderse a pasiones, intereses, sentimientos e ideología. Entonces, en ese sentido, es en el que sustenta su postura de que no puede reducirse a un fenómeno medible, porque es subjetiva para lo que representa para cada cultura y suele designarse a conductas heterogéneas, que aquí es donde es la postura bastante compatible con de Barbier y Charlotte Bernard. Robo, agresión contra maestros, peleas, desorden. Son conductas diferentes que provienen de lógicas muy distintas. Entonces, dice, bueno, la violencia comprende tanto los hechos como las representaciones en relación con estos hechos. Y la violencia designa también conductas de riesgos reales y una percepción de estos riesgos. Y se llega a considerar como violencia escolar a hechos que se presentan fuera del espacio y del tiempo escolar. Es decir, él dice, bueno, y si hay una pelea, como los que le entrevistan siempre, que son de dos estudiantes, pero que se hizo fuera de la escuela, ¿eso es violencia escolar o no es violencia escolar? ¿Cómo lo vamos a delimitar dentro del tiempo y el espacio escolar? Y luego también otra cuestión que dice, bueno, es que se concibe tanto los hechos mismos que se consideran como potenciales de violencia. Dice, bueno,
cosas como el desinterés, el ausentismo, son consideradas potencialmente como que pueden derivar en actos de violencia y se les encasilla como peligroso. Y en ese sentido hay una condena moral. Como les decía, hay ciertas líneas de la sociología francesa que son compartidas. Por una parte, hay un abordaje de la violencia escolar desde una perspectiva macrosocial. Si bien puede haber análisis de casos, la perspectiva es como un fenómeno social. Y bueno, dentro de ellos, de Barbier, Bernard Charlot, Catherine Blaya, ¿cuál es lo específico de Duvet? Yo creo que son tres cuestiones. Una, que él se centra en las lógicas de la violencia. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Barbier, que se centra que si son incivilidades, o Bernard Charlot, que insiste en la persistencia. Yo creo que lo que específico de Duvet es el análisis de la violencia, de las lógicas de la violencia, el análisis de los fundamentos y el reconocimiento de la violencia antiescolar. Eso por una parte, y por otra parte, que él no la dice, sino más bien aquí es algo que yo encuentro dentro de esta perspectiva, el análisis de la experiencia social como una línea fructífera de análisis para la violencia escolar. Entonces, bueno, nos podemos ir a las lógicas de la violencia. Él reconoce tres lógicas de la violencia. Una, la que le llama la violencia natural de la adolescencia. La segunda, una violencia social. Y la tercera, una violencia antiescolar. No es una clasificación sobre los tipos de violencia, sino es un análisis de la lógica que subyace a las distintas violencias. La violencia natural de la adolescencia, dice Duvet, siempre ha existido. Las peleas entre compañeros, las bromas pesadas, los ritos de iniciación o terminación siempre han existido. Y él, hasta con un tono de sarcasmo, dice, bueno, quien se haya olvidado de las tachuelas en la silla al maestro, de estas peleas entre niñas por el novio, pues se olvidó su adolescencia. Y considera que esta violencia natural de la adolescencia es un desfogue necesario. Y estas formas tradicionales que siempre han existido se están visualizando ahora como violencia escolar. Y esto se debe a la distancia cultural entre maestros y alumnos. Él dice, refiriéndose a Francia particularmente, ciertos maestros que imparten la docencia, imparten clases en ciertos liceos que son muy problemáticos, en donde hay una gran distancia cultural y en donde se alarman ante ciertas manifestaciones que tienen su propio significado en el contexto cultural del barrio. Entonces, esa distancia cultural hace que los profesores visualicen como violencia escolar ciertos hechos que tienen un significado distinto para los propios alumnos. O sea, lo que para los profesores es violencia, para los alumnos es relajo, formas, nosotros le llamaríamos relajo, formas de posicionarse dentro del espacio escolar, formas de defensa frente a los propios profesores. Y lo que él dice también es que esto es consecuencia de que se ha ido rompiendo los acuerdos entre autoridades y alumnos, que permanecen ciertas nociones que no van cambiando cuando los contextos culturales y las manifestaciones, los significados entre los estudiantes sí lo han hecho. Y lo que él propone, dice, las sociedades más avanzadas tienen un margen de tolerancia mayor frente a esta violencia llamada, más bien frente a esta lógica llamada natural de la adolescencia. Dice, mientras estos márgenes son más amplios, hay posibilidades de desfogue y lo que sí se tiene que hacer es establecer límites claros de permisibilidad. O sea, no quiere decir que todo se permita, pero sí que existan acuerdos entre autoridades y alumnos en donde estos límites sean claros.
y estos límites de hasta dónde pueden llegar las transgresiones. La segunda lógica es la violencia social, y es esta lógica que reconocen mucho los sociólogos franceses y que es considerada como la violencia que viene de fuera y entra a la escuela, y está pensada como una violencia que desestabiliza la escuela y de problemas familiares que entran al terreno escolar, y sobre todo se refieren también a la delincuencia, y está pensada como desde una visión como muy del contexto inmediato. O sea, ¿qué es? Está el establecimiento, yo le llamo el establecimiento, nosotros le diríamos, bueno, está la escuela, y lo que ocurre, como la violencia que ocurre alrededor de la escuela, esa es considerada la violencia social, de grupos delincuenciales que entran a la escuela, o bien que entran a la escuela y ahí surgen algunos problemas, o bien de problemas delincuenciales entre grupos y que se manifiestan en la escuela. Lo que menciona Dubet, que es el agravamiento, a partir del agravamiento de las condiciones de los barrios, y en ese sentido están como muy localizados y muy estigmatizados los barrios peligrosos. Y que esta violencia considerada social tiene que ver con las precarias perspectivas que tienen los jóvenes del futuro de estos liceos, de estos barrios. Y es también la irrupción de los grupos menos favorecidos o más desfavorecidos que han logrado ingresar al nivel bachillerato y que son considerados como los más peligrosos. De alguna manera hay una estigmatización tanto del barrio y por ende del propio establecimiento escolar que se encuentra en el barrio y de los propios estudiantes que acuden ahí. Lo que dice Dubet es que es como esta lógica de la violencia es considerada como la más cómoda para los profesores, porque todo se considera que viene de fuera, no hay una responsabilidad dentro de la escuela, sino pues le pregunto a los maestros, ellos dicen, bueno, es que esto es consecuencia de un barrio peligroso en el que está la escuela, es consecuencia del propio perfil de los estudiantes que tienen perfiles violentos, y entonces la escuela queda como completamente se lava las manos porque es concebido como un problema de fuera que viene de dentro. Y en ese sentido, lo que dice Dubet, bueno, por una parte, no es así. Hay una estigmatización tanto de los barrios como una estigmatización de la propia escuela, y por otra parte, más allá de que los profesores piensen que es un problema de fuera que entra así casi como plaga a la escuela, pues la escuela no puede permanecer ajena, no se puede aislar. El establecimiento forma parte de ese mismo espacio social, y si bien tampoco puede aislarse. Entonces, ¿qué es lo que propone Dubet? Es necesario establecer puentes con las familias, como romper con ese estigma, porque hay hasta como ciertas mapas como de liceos con focos rojos, y pues bueno, si bien esto genera unidad, porque en esto hay consenso al interior de los miembros de que es un problema externo, son las problemáticas de los estudiantes, de las familias, nosotros no nos compete, lo que vivimos aquí es una consecuencia. Él dice, bueno, esto puede generar unidad al interior de la escuela, pero cierra a la escuela en relación hacia el exterior, en relación a este establecimiento de puentes con otras instancias sociales. Y ahora, la violencia antiescolar, que esta me parece que sí es como una aportación particular de Dubet, es que reconoce que la violencia antiescolar es una violencia a partir
de los estudiantes, pero que genera la propia escuela. Algunos le llaman, hay autores que le llaman violencia institucional, algunos de los autores franceses lo consideran como violencia institucional, que es esta violencia que genera la escuela, y que genera la escuela a partir de exclusión. Duvet dice, y tiene un libro que es el de las oportunidades educativas, en donde dice, bueno, la escuela genera exclusión al sentir que la responsabilidad del éxito educativo o de la trayectoria educativa es una responsabilidad individual. Entonces, lo que hace que el estudiante, el alumno, se sienta responsable de su propio fracaso. Y Duvet dice, lo que es una exclusión de tipo social, una exclusión resultado de la falta de oportunidades educativas, se deja al individuo, se traslada al individuo, y eso se traduce en frustración, en enojo y muchas veces en actos de violencia. Entonces, la violencia antiescolar la considera Duvet como todos aquellos actos o relaciones violentas que tienen como lógica, como su origen de la lógica, es esta manifestación de la exclusión que el sistema educativo y el sistema social ha hecho. Y entonces esto se manifiesta a través de actos contra la escuela, que son todas aquellas manifestaciones contra profesores que dañan el edificio, que dañan la estructura física de las escuelas, que dañan el mobiliario, o bien, por ejemplo, de boicot. O sea, muchas veces que es boicot tanto a las clases dentro del aula como a un boicot a las actividades escolares. Pero entonces, esto que puede ser manifestado, o sea, si ustedes piensan en las miles de criterios que hay para clasificar la violencia, aquí Duvet no está clasificando el hecho en sí mismo, que si rompió el vidrio o que si fue una agresión contra el profesor. O sea, no se mide ni a partir de que si fue física o fue simbólica, si fue contra el docente o fue contra el alumno, sino que la lógica que subyace es una violencia antiescolar contra la escuela, que es resultado de la exclusión de los alumnos hacia el sistema educativo, hacia la sociedad, y de la falta de oportunidades de los propios jóvenes futuras. Ahora, a mí me parece que esta propuesta de las tres lógicas es una propuesta interesante, no necesariamente para que la incluyamos como otro criterio de clasificación, pero que sí nos lleva a pensarlo desde otra manera, o sea, como que irnos más hacia el fundamento que hacia la manifestación. O sea, porque los criterios tradicionales son física, simbólica, emocional, contra el docente, entre pares, y aquí como que rompe ese esquema y se va hacia la lógica. Me parece que esta es una propuesta bastante interesante. Ahora, es muy francesa, y si la tratamos de pensar dentro de la lógica de lo que ocurre en México, yo le haría algunas modificaciones. Por ejemplo, esta violencia natural de la adolescencia, que sí me parece que es válida, que muchas veces se tiende como a no ubicar, a desubicar como lo que sí es una violencia propia de la adolescencia, por la que pasamos todos, vivimos todos. Yo creo que aquí sí sería necesario retomar a los de Barbier, Bernard Charlotte, y hacer la diferenciación entre actos graves y menos graves, o sea, porque efectivamente podemos decir es un desfogue de la adolescencia, pero pues bueno, si le saca un cuchillo, eso ya es otra cosa. Entonces aquí sí sería necesario distinguir la gravedad
de esta violencia natural de la adolescencia y la persistencia, que es otra cosa en la que insiste Bernard Charlotte. Ahora, de la violencia social, efectivamente, hay una violencia social en México que más o menos tiene estos rasgos, pero yo le agregaría, si nos vamos hacia la lógica, hay ahora una violencia política que ejercida desde el Estado, que va, y aquí se uniría como tanto a la violencia antiescolar como a la violencia social, una violencia política hacia el Estado, hacia los alumnos, hacia los docentes. Entonces, bueno, eso no nos queda dentro de las tres lógicas, pero sí el análisis, si nos vamos como al fondo, sí es una lógica distinta, la violencia política hacia la escuela como a la institución, llámese normal, hacia las normales, una violencia hacia los docentes, llámese formas de evaluación, y una violencia hacia los estudiantes. Entonces, pensemos, o sea, me parece que esta sería una forma de utilizar este esquema.